se ven día a día por un barrio, un bar, un colectivo. Es el que las dibuja con distintos colores, matices, poesía, en donde la gente se ve identificada y se hace protagonista o coautora de esa trama. Soy Esther Iribarren. Creo que ser autor es caminar por la senda de la realidad social, contribuyendo a la creación de un nuevo imaginario, personal y colectivo, que mueva la emoción, que sea un espejo de las crisis y tensiones que surgen de lo que sucede en el tiempo que le toca vivir. Me llamo Enrique Di Baggio. Creo que el autor ve y oye las mismas cosas que todos, pero lo valioso es su forma de contarlo. Sabe ponerlo en radio y lograr que quien escuche imagine, sienta olores, viva climas. Ese es su desafío. Ante un mismo hecho, sus percepciones son distintas. No etiqueta, no discrimina, no rotula, cuenta de una manera que entretiene y llega al corazón. Trato de encontrarte, de amigarme, pero sigues bastante confusa, como una noche sin luces. Y mi pluma, ansiosa al deslizarse por las hojas, por un camino indefinido, se desvanece y espera tu lucidez. El azul de mi pluma, austero, se transforma en colores desafinados, sin partituras, en tarimas desiertas. ¿Cómo hago si continúa furtiva, sin comprender mi sed de malabares, de sacar de mi cuerpo sin hojas, el resplandor de estas letras? Empezó a dar sus primeros pasos como autor y está colmado de preguntas sin respuestas. ¿Cómo logro la inspiración el autor de radio? ¿Es la dificultad un combustible para la inspiración? ¿Cómo resuelve un autor cuando se siente bloqueado? ¿Y el humor? ¿Cómo se escribe? Empezó a entrevistar a autores de radio tratando de encontrar respuestas. Charlé mucho con Ivonne Fulneri y no sé por qué. Lo primero que le pregunté fue si se censura al escribir. Contestó que escribe sin prejuicios y que sus únicos límites son temas puntuales. Por ejemplo, no podría defender al nazismo. Convencido más que nunca que su investigación lo llevaría a la intimidad de la escritura del autor de radio, fue a Argentores y entrevistó a Mabel Loisi. Y llega un momento que da miedo escribir, porque parece que los personajes se arreglan solos. Ellos se contestan, se repreguntan, explican, sufren, se ríen y se escapan del autor, porque es como parir personajes, como se pueden tener hijos o criaturas que se emancipan de uno y hacen su propia vida. Después llamó por teléfono a Jorge Marchetti para indagar sobre el humor en radio. Considero que el guionista de radio tiene que tener un exacto sentido, un oído perfecto para decodificar el sonido, el ruidito de cada palabra, porque en definitiva, en radio, ¿a qué jugamos? Al contraste de las palabras gordas con las finitas, de las expresiones fuertes con las expresiones delicadas, de los personajes grotescos con los personajes
intelectuales, es una suerte de contraste permanente el humor. Y precisamente la música a la que yo me refiero es que el sonido del humor tiene que tener una música, una sinfonía, el remate tiene que ser pam para pam pa 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 pa. No puede serlo para pam pa 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 pa, porque se pierde. Es como una exhalación, es como un suspiro, es como un aliento. El remate en sí de cada chiste, de cada gag, de cada sketch. A eso me refiero, buscarle el sonido musical que cada palabra tiene. Mondongo es una palabra con música. Mi cabeza parecía estallar. No sabía para qué lado ir, cómo empezar, pero el destino quiso que me encontrara de casualidad con una joven autora de radio. Me convenció de que solo podría ordenarme en la escritura si hacía un curso de guión. Lo estoy haciendo. Y por supuesto guardé el material de mi investigación que tanto me sirvió. La pucha si me sirvió. Sobre todo aquella frase de Mabel: los autores somos fotógrafos de los episodios de la vida cotidiana. Todas las voces de sus entrevistados aún dan vueltas en la cabeza del joven autor. La música me descomprime mucho más cuando me tiro un rato. Ahí sí puedo escuchar cualquier cosa, puedo irme con la música incluso, y después vuelvo y volvés